Les decía en un inicio, ¿ya? Que es fundamental que ustedes sepan reconocer las partes del sujeto, las partes del predicado y sobre todo, básicamente el sujeto y el predicado, ¿ya? Este tema está en torno a eso, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver en qué consiste entonces una oración subordinada sustantiva, ¿ya? Bien. A ver, chicos, se ve el recuadrito, ¿cierto? Hay un pequeño diálogo entre dos personas. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Ayrton, por favor, confírmame. Sí, profe. Ya. A ver, de este cuadrito más o menos vamos a sacar una idea general de lo que es una proposición subordinada sustantiva. ¿Ya? A ver, antes de esto, tengo una oración simple que lanzarles, ¿ya? La oración dice, ¿ve? María compra pan. María compra pan. Nada más, ¿ah? Así de simple. ¿Cuál es el sujeto? Rapidito. Rapidito. María. María. El predicado. Compra pan. Núcleo del predicado. Compra Compra. Objeto directo. pan. ¿Qué compra? Pan. Ya está. Ahora, ¿te has dado cuenta que tanto en el sujeto como en el objeto directo, quien asume la función de núcleo es un sustantivo? ¿Cierto? Es un sustantivo. María y pan. ¿En qué consiste una proposición subordinada sustantiva? Una proposición subordinada sustantiva. Es aquella proposición que va a reemplazar al sustantivo. Entonces, al reemplazarlo, se supone que va a cumplir las mismas funciones del sustantivo. Entonces, toda una proposición puede ser sujeto. Toda una proposición puede ser predicado. No, perdón, puede ser objeto directo. Toda una proposición puede ser objeto indirecto, agente, ¿ya? Atributo. En eso consiste más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. Fíjense acá. Le expliqué a mi hijo que no puede pasarse todo el día con el Facebook, Twitter, Messenger y blog. ¿Y te entendió? No sé, todavía no me respondió el mail. Bueno, es una pequeña ironía, ¿no? Un pequeño sarcasmo para que ustedes puedan, de cierta manera, identificar un poquito la idea en qué consiste, ¿ya? El chascarro de este pequeño recuadro. A ver, vamos. Lo que a mí me interesa es esta parte de acá arriba, el primer diálogo, ¿ya? El primer diálogo. El primer diálogo dice, le expliqué a mi hijo que no puede pasarse todo el día con el Facebook, el Twitter, el Messenger y el blog. La pregunta es para ustedes. ¿Cuál es el sujeto? Vamos, hijos. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto sería Tácito, ¿cierto? Sería yo. Yo le expliqué a mi hijo, ¿cierto? Sujeto Tácito. Entonces, el predicado viene a ser todo esto de acá. Ahora, ¿cuál es el núcleo del predicado? Vamos. Identifiquen el núcleo del predicado, chicos. Expliqué. Muy bien, excelente, campeona. Ahora identifique el objeto directo. Que no puede pasarse todo el día con el Facebook, Twitter, Messenger y el blog. Muy bien, excelente. ¿Qué expliqué? ¿Qué expliqué? Que no puede pasarse todo el día en Facebook, Twitter, Messenger, etcétera, etcétera. Ahora les pregunto, ¿todo este objeto directo es una proposición o no es una proposición? Ustedes ya saben las características de una proposición. ¿Qué debe tener un enunciado para ser proposición? ¿Es o no es proposición? En primer lugar, una proposición va encabezada con un nexo subordinante. Ustedes la clase anterior han trabajado nexos subordinantes.
¿Cuál es el nexo subordinante ahí? ¿El qué? La palabrita qué. Aparte de eso, una proposición debe tener su propio verbo. ¿Tiene su propio verbo o no esto de acá? Aquí está, puede pasarse. Ahora, les pregunto, normalmente un objeto directo, ¿qué palabrita lo cumple o lo desempeña? Un sustantivo. Como aquí lo estoy reemplazando por toda una proposición, esta proposición se convierte en proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. El objeto indirecto sería mi hijo y lee. Lo que he hecho, ¿qué cosa es? Analizar la oración nada más, ¿ve? He identificado núcleo del predicado, he identificado el objeto directo, el objeto indirecto, y me di cuenta que el objeto directo está formado por toda una proposición que tiene su propio verbo. Por lo tanto, se convierte en proposición subordinada sustantiva. Eso es lo que vamos a trabajar acá. Ya ustedes hicieron esto, ¿ve? Dentro de la estructura del predicado, ¿qué función cumple lo subrayado? Ya nos dijo su compañero. Es el objeto directo. Vamos aquí. ¿Qué es entonces una oración compuesta subordinada sustantiva? Dice, es aquella que posee una proposición subordinada, que ejerce las mismas funciones, ¿ya? A ver, les vuelvo a reiterar. Una proposición subordinada es aquella que ejerce las mismas funciones que el sustantivo o que los grupos nominales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas funciones nominales que normalmente asume el sustantivo? Funciones nominales que asume el sustantivo. Puede ser la de sujeto, puede ser la de objeto directo, la de atributo, la de agente. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, cuando tú reemplazas al sustantivo que está funcionando como núcleo del sujeto, lo reemplazas con una proposición, esa proposición automáticamente se convierte en proposición subordinada sustantiva. Lo mismo, si reemplazas a este objeto directo con toda una proposición, esa proposición cumple función de proposición subordinada sustantiva. Lo mismo con el atributo, lo mismo con el agente. En términos más sencillos, lo único que te estoy pidiendo es que reconozcas sujeto, objeto directo, atributo y agentes, y si por ahí también de repente hay un objeto indirecto. Y lo único que verificas es que estas funciones lo desempeñe una proposición. Nada más. A ver, más o menos como esto, ¿eh? Concéntrense. Participen, ¿ah? Participen. Dice, la que conduce el gran show estrenará otro programa. ¿Ya? ¿De acuerdo? La que conduce el gran show estrenará otro programa. Muy bien. ¿Cuál es el nexo de la proposición subordinada? ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la proposición subordinada? Que conduce el gran show. Esto de acá. ¿Y la profesor qué viene a hacer? Simplemente un artículo, nada más. Pero, la proposición subordinada es todo esto. Ahora les pregunto, toda esta proposición que está marcada de color rojo, ¿qué viene a ser dentro de la oración? ¿Sujeto o predicado? Sujeto. Sujeto. Muy bien, campeona. Sujeto. Entonces, la que conduce el gran show es el sujeto. Estrenará otro programa es el predicado. Muy bien. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Todo esto es una proposición, sí o no? Claro que sí, porque tiene su nexo y tiene su propio verbo. Les pregunto a ustedes. A ver, les pregunto a ustedes. Esta proposición, ¿a qué sustantivo equivale?
¿A qué sustantivo equivale? ¿Cómo se llama esta señora? Gisela. Gisela Valcárcel. Entonces, la que conduce el gran show, ¿equivale a decir Gisela Valcárcel? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Por lo tanto, toda esta proposición, ¿en qué se convierte? En una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. En lugar de decir Gisela Valcárcel, yo digo la que conduce el gran show. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, cambien el sustantivo de la siguiente oración por una proposición. Es facilito, ¿eh? A ver, el profesor dictó la clase. El profesor dictó la clase. El sujeto es el profesor. Reemplácenlo con una proposición. ¿Cómo sería? A ver, algo que equivalga a profesor, pero que sea expresado mediante una proposición. El profesor dictó la clase. Licenciado. No. Una proposición. Licenciado sigue siendo sustantivo. Una proposición. Toda una proposición que equivalga a profesor. ¿El que fue contratado dictó la clase? Ya, el que fue contratado. Mejor el que me enseña, ¿no? A ver, ¿quién es el que te enseña? El profesor. Es lo mismo, ¿ve? El que me enseña dictó la clase. A ver, mi papá es muy bueno. Mi papá es muy bueno. Reemplácenlo a mi papá con una proposición. ¿El que me dio vida es muy bueno? Excelente. El que me dio la vida es muy bueno. ¿Ve? ¿De acuerdo? Mi enamorado es feo. Mi enamorado es feo. Reemplacen a mi enamorado. Él. ¿Cómo sería? Si es tu enamorado, se supone que es el que te ama, ¿no? Entonces voy a poner, el que me ama es feo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Ah? Así de fácil, miren chicos, ¿ve? Entonces aquí tienes, ¿ve? Gisela Valcárcel estrenará otro programa. Ella estrenará otro programa. ¿Ve? Simple. Solo que aquí, a Gisela Valcárcel, lo estoy reemplazando con toda una proposición equivalente. Ahora, obviamente, lo que primero vamos a hacer es reconocer los nexos que introducen proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Ya? A ver, para ayudar, no debería hacerlo, pero lo vamos a recordar. En primer lugar, ¿qué nexos pueden introducir proposiciones subordinadas sustantivas? En primer lugar, puede ser el que o el sí. El que o el sí. Ejemplo, que haya muchos asistentes demuestra tu gran capacidad. ¿Qué demuestra tu gran capacidad? Que haya muchos asistentes. Ya. Aquí está el nexo. Todo esto es una proposición porque tiene su propio verbo. Ahora verifico qué función está cumpliendo. Me doy cuenta de que está cumpliendo la función de sujeto. Por lo tanto, se convierte en proposición subordinada sustantiva. En función de sujeto. Vamos aquí. Pregúntale si quiere ir con nosotros. Pregúntale si quiere ir con nosotros. Reconozco el nexo. Sí, ahí está, ¿ve? El verbo está aquí. Por lo tanto, todo eso es la proposición subordinada. Ahora verifico qué función cumple. ¿Quién me dice? Le pongo nota, rapidito. Pero rapidito. ¿Qué función está cumpliendo? Nadie. A ver, les ayudo con dos opciones. Sujeto o u objeto directo. Sujeto u objeto directo. ¿Cuál de los dos? Claro, objeto directo, porque el sujeto es tácito. Porque el sujeto es tácito, ¿cierto? Entonces, todo esto es el predicado. Pregúntale si quiere ir con nosotros. ¿Qué pregunta? Si quiere ir con nosotros. Como todo esto ejerce la función de un objeto directo, y un objeto directo normalmente lo desempeña un sustantivo, se convierte en proposición subordinada sustantiva, en función de objeto directo.
Más nexos. Dice, también las proposiciones subordinadas pueden estar encabezadas con infinitivos. Pueden estar encabezadas con infinitivos. ¿Qué son los infinitivos? Verboides terminados en ar, ir. Ejemplo, amar al prójimo es un consejo evangélico. ¿Ya? ¿Qué es un consejo evangélico? Amar al prójimo. Aquí tengo el infinitivo amar, terminación ar. Me doy cuenta entonces de que todo esto es la proposición subordinada. ¿Ven? Solo que aquí, en lugar de un nexo, lo estoy encabezando con un infinitivo. La pregunta es para ustedes, ¿qué función cumple? Objeto directo. Ya, a ver tu campeona. Vamos rapidito, ¿ah? Es algo que tienen que recordar. El verbo es un verbo copulativo. ¿Los verbos copulativos llevan objeto directo? No. ¿O llevan atributos o predicativos? Atributos, ¿cierto? Sí. El atributo es un consejo evangélico. Por lo tanto, amar al prójimo es el sujeto. Proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Fue muy divertido salir al cine contigo. Fue muy divertido salir al cine contigo. ¿Dónde está el infinitivo? Aquí está, profesor. Salir. Ahí está. Entonces, ahí está la proposición subordinada sustantiva. La pregunta es para ustedes. ¿Qué función cumple? El verbo es fue. El verbo principal es fue. ¿Qué función cumple? La de sujeto. Sujeto. Porque el predicativo o el atributo es muy divertido. Entonces, este es el sujeto. Proposición subordinada sustantiva. Sigamos. También desempeñan funciones de nexos de proposiciones subordinadas sustantivas los interrogativos exclamativos indirectos. Por ejemplo, es un misterio cuándo nació Alex. Es un misterio cuándo nació Alex. ¿Dónde está el nexo? ¿Cuándo? Por lo tanto, la proposición subordinada sustantiva, cuando nació Alex. ¿Y por qué sustantiva, profesor? Verifico qué función está cumpliendo. ¿Qué función cumple? Objeto directo. Vuelvo a reiterarte. El verbo principal es copulativo. Su atributo es un misterio. Por lo tanto, cuando nació Alex, ¿qué es? Sujeto. No se olviden de ese detalle. Proposición subordinada sustantiva. ¿Se dan cuenta, chicos, que se nos hace complicado? ¿Por qué? Porque todavía no estamos reconociendo bien sujetos. Entonces, eso es un problema. ¿Ya? Vamos acá. De repente con esto se te va a hacer mucho más fácil. ¿Ya? A ver, vamos acá. No sabes quién vino hoy. No sabes quién vino hoy. El nexo, ¿cuál es? ¿Quién? Es un interrogativo. Por lo tanto, la proposición subordinada, ¿quién vino hoy? La pregunta es, ¿qué función cumple? Sujeto. Sujeto. Pero te das cuenta que ahí hay un sujeto tácito. Ahí sí Ah, hay un sujeto tácito. ¿No sabes quién vino hoy? ¿Quién? Tú, sujeto tácito. Sujeto tácito, tú. Entonces, ¿qué vendría a ser quién vino hoy? Pregunto entonces, ¿qué sabes? ¿Quién vino hoy? Objeto directo. Proposición subordinada sustantiva. Ya te imaginarás cuál propuesta traerá. Nexo, ¿cuál? Proposición subordinada. Ahí está. ¿Qué función cumple? ¿Sujeto u objeto directo? A ver, rapidito. Objeto directo. Muy bien, objeto directo. ¿Qué imaginarás? ¿Cuál propuesta traerá? Proposición subordinada sustantiva. Más ejemplos con interrogativos. A ver, vamos. Me preguntó dónde he puesto la llave. Nexo, chicos, rapidito. Nexo. Nexo. ¿Dónde? ¿Dónde?
Proposición subordinada, entonces. ¿Dónde he puesto las llaves? Muy bien. Todo esto, entonces, es la proposición subordinada. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué función cumple? Objeto directo. Muy bien. Objeto directo. Es tácito. Él me preguntó dónde he puesto las llaves. ¿Qué preguntó? ¿Dónde he puesto las llaves? Objeto directo, ¿eh? Es un misterio cuándo nació Alex. Esto ya lo hicimos, ¿ve? Cuando, nexo, cuando nació Alex, proposición subordinada, en función de sujeto en este caso. Aquí. No sé qué decisión tomar. ¿Cuál es el nexo? Rapidito. ¿Qué? Muy bien. Proposición subordinada. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué decisión tomar? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué función cumple? Sujeto. ¿Cómo? ¿Sujeto? ¿Está seguro? ¿U objeto directo? El sujeto es tácito. No, Yo, sujeto tácito. Ahora tú me estarás diciendo, pero profesor, sé es un verbo copulativo. Usted nos dijo que no puede ser. Pero yo les pregunto, ¿sé es un verbo copulativo o es verbo saber? Es el verbo saber. Entonces, ¿qué no sé? ¿Qué decisión tomar? Objeto directo. Vamos aquí. Es curioso quién lo dice. Aquí sí. Es curioso quién lo dice. El verbo es es. Por lo tanto, ¿quién lo dice qué cosa es? Sujeto. Ya está. Es indignante cómo nos ha tratado. Igual. Te estoy poniendo varios ejercicios para que reconozcas bien. El nexo, ¿cuál es? Vamos. ¿cómo? ¿Cómo? Proposición subordinada, ¿cómo nos ha tratado? ¿Qué función cumple? Sujeto. Sujeto, muy bien. Funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas. Aquí de repente se te va a aclarar un poquito más las cosas. Tú ya sabes identificar proposiciones subordinadas sustantivas. Ya sabes qué nexos las identifican o qué nexos las encabezan. Ahora, fíjate acá. Fácil, ¿ah? Vamos a trabajar primero con el sujeto. Me encanta que toquen así. La proposición subordinada sustantiva en función de sujeto es esta de acá. ¿Cómo lo puedo verificar, profesor? ¿Cómo lo puedo constatar? Reemplázalo con el pronombre eso, nada más. Y tú dices, me encanta eso. Me encanta eso. A ver, vamos acá. Reemplacen a este sujeto de aquí con el pronombre eso. Rapidito, chicos, para avanzar. Vamos. ¿Es curioso? Eso. O eso es curioso. Es igualito. ¿Es indignante? Eso. O eso es indignante. Lo mismo sucede aquí. Me encanta eso. O si no, eso me encanta. Muy bien. Sigamos. A ver. Desempeñar bien una. Replácenlo con eso. Rapidito, chicos. Vamos, chicos. Eso es un arte. Ya está. Conviene que aproveches el tiempo. Reemplácenlo con eso. Conviene eso. Eso conviene. Conviene eso o eso conviene. Es igualito. Ahora vamos con el objeto directo. ¿Por qué es fundamental que tú te acostumbres a hacer esto, chicos? Por esto, fíjate, ¿ve? El objeto directo. Prometió que se callaría. Muy bien. ¿Qué prometió? Que se callaría. Elena creía que era la mejor. ¿Qué creía? Que era la mejor.
Pienso que me quieres. ¿Qué pienso? Que me quieres. Ahora, tú te estarás preguntando lo siguiente. Profesor, hace ratos nos dijo que al sustantivo lo podemos reemplazar con el pronombre eso. Y yo, al reemplazar con eso al objeto directo, también tiene sentido. Prometió eso. Elena creía eso. Pienso eso. ¿Cómo voy a diferenciar, profesor? ¿Qué hago? Ya me confundí peor. Haces algo sencillo. Al objeto directo, aparte de poder reemplazarlo con eso, lo puedes reemplazar con lo. Con lo. En cambio, al sujeto no. Al sujeto no vas a poder. En cambio, al objeto directo sí. Cuando lo reemplazas con lo. A ver, reemplacémoslo. ¿Cómo sería aquí? Prometió que se callaría. Este es el objeto directo. Reemplácenlo con lo. Vamos. Lo prometió. Sigan con Elena, creía que era la mejor. Elena lo creía. Muy bien. Pienso que me quieres. Lo pienso. Tiene sentido. Ahora les pido, reemplacen a esta oración de acá arriba, a esta proposición subordinada sustantiva en función de sujeto, reemplácenlo con lo. No se puede. A ver, reemplácenlo. Lo es un arte. ¿Tiene sentido? No, ¿ve? ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tú quieres estar seguro si es un objeto directo o un sujeto, simplemente reemplázalo con lo. Con lo nada más, trabaja. ¿De acuerdo? Si no tiene sentido, es sujeto. Tiene sentido, es objeto directo. Ya está. Ahora trabajamos con una canción conocida para ustedes. Ojalá que la conozcan, espero que no. A ver, yo sé que tus padres no te quieren conmigo. Vamos. El verbo es ser. Reemplácenlo con lo, si es que es un objeto directo. Vamos. Yo lo sé. Yo lo sé. Muy bien. Objeto directo. ¿Eh? Objeto directo. Ahora vamos con la siguiente. A ver, un cinquito. No sé si será por mis tatuajes. El verbo es ser. Si será por mis tatuajes, es la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Reemplácenlo con lo y verifíquenlo. Vamos. Vamos, chicos. Practiquen, practiquen, chicos. Vamos, vamos. No lo sé. Siguiente. Dile que tú me quieres. Que tú me quieres es la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Reemplázalo con lo. Díselo. Díselo. Ya está. Ahora, dice que es una canción conocida. Bueno, yo no la conozco porque no es de mi época. Me imagino que ustedes sí. Pertenece, creo, a estos dos cantantes. ¿Ya? Bueno, algo bueno tuvimos que sacar del reggaetón. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con el atributo. La pregunta del millón para ustedes. El atributo, ¿a qué verbo debe complementar? Rapidito. Copulativo. Muy bien, campeona, ya está. Entonces, fíjate aquí en la oración, ¿ve? Esa estrella parece que se mueve. Esa estrella parece que se mueve. ¿Quién parece que se mueve? Esa estrella, sujeto. Parece, verbo copulativo, ¿ve? Verbo copulativo. Entonces, ¿qué se mueve? Proposición subordinada, ¿ve? Que se mueve. Proposición subordinada. Como está complementando a un verbo copulativo, se convierte en atributo, ¿ve? Ahí está el atributo. Proposición subordinada en función de atributo.
Su prima es quien me ama. Practiquen. ¿Cuál es el verbo copulativo? Es. Es. La proposición subordinada. La proposición ¿Quién subordinada. me ama? ¿Quién me ama? Pues, ¿quién me ama? ¿Por qué? Porque está el nexo, fíjense. Ya los nexos lo hemos hecho, chicos. Aquí está el nexo. ¿Quién? Por lo tanto, todo esto es la proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Ya está. Sigamos con la canción. Ustedes son unos tigres, ¿ah? No me fallen. No me fallen. Solo les voy a dar 1 minuto para que piensen. Solo uno. ¿Ya? No me fallen. Dice, dile que yo soy el que te quiere. Dile que yo soy el que te quiere. La pregunta es bien sencilla. ¿Cuántas proposiciones subordinadas hay y qué funciones cumplen? ¿Cuántas proposiciones subordinadas hay y qué funciones cumplen? Tómense 1 minuto. Dos, profe. Ya, muy bien, 2. Excelente. ¿Cuál es la primera? Dime. Dile. No ¿No? estoy muy segura, pero la cosa es que es el primero en dile que yo soy y el otro que te quiere, que es atributo. La primera proposición. ¿Cuál es la primera? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, vamos. La primera proposición, yo identifico primero el nexo. Es que. Este es el nexo. Por lo tanto, la primera proposición es esta de acá, ¿ve? Que yo soy el que te quiere. Todo esto. Todo esto. Esta es la primera proposición. ¿Cómo lo verifico? Preguntándole al verbo di. ¿Qué di? ¿Qué di? Que yo soy el que te quiere. ¿Qué función cumple? La de objeto directo. Todo esto es el objeto directo. Ahora, el otro nexo, ¿dónde está? Aquí. Otro que. Por lo tanto, la proposición subordinada, que te quiere. ¿Qué función cumple? La de atributo. ¿Por qué, profesor? Porque esta proposición está complementando a este verbo soy. Y el verbo soy es un verbo copulativo. De esa manera funcionan estos subordinadas, chicos. Ahora, esto de acá es un poquito más complicado. Pero bueno, vamos a ver. Te voy a explicar primero qué es el término de preposición. Te voy a explicar primero eso. Concéntrate. Lo primero que tienes que hacer es identificar la proposición. Proposición. Tú ya sabes identificar la proposición. Lo que te pido primero es identificar esto, ¿ve? La proposición. Que te quiere, por ejemplo, ¿ve? Por ejemplo, que te quiere. Ya, eso, por ejemplo. Ya identificaste. ¿Por qué llaman a esta proposición? ¿Por qué la van a llamar término de preposición? Término de preposición. Ojo, de preposición. ¿Por qué? Porque antes de esta proposición, a su costadito nada más,
va a existir una preposición. Una preposición. Va a existir una preposición. Muy bien. Una vez que has identificado la proposición subordinada, sustantiva, término de preposición, porque está al lado de una preposición, ya la has identificado, esos dos elementos. Recién verificas qué tipo de proposición subordinada, sustantiva, término de preposición es. Recién verificas eso. Existen tres proposiciones subordinadas de término de preposición. Las de complemento adjetivo, las de complemento nombre y las de régimen verbal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjate acá. A ver, fíjate acá. ¿A qué me refiero? Si me entiendes con esta oración me vas a entender todo lo que se viene en adelante. A ver, primero identifico la proposición subordinada, que tendremos un presidente idóneo en el futuro. Todo esto es la proposición subordinada. ¿Cómo me doy cuenta de que esta proposición es de término de preposición? Porque a su costadito, ¿ve? Antes de esta proposición hay una preposición, ¿ve? Ya tengo los dos elementos. Ahora, ¿cómo sé que todo esto es complemento de adjetivo? ¿Cómo sé eso? Es bien fácil. Porque antes de estos dos elementos vas a encontrar al adjetivo. Al adjetivo. Entonces, cuando a ti en un examen te digan, identifica la oración subordinada sustantiva, complemento adjetivo. Así te van a preguntar. De nuevo te repito. Identifica la proposición subordinada sustantiva, complemento adjetivo. Lo primero que haces, identificar la proposición. Luego, verificas que tenga una preposición antes de ella. Y después verificas que ambos modifiquen a un adjetivo. Por eso le llaman complemento de adjetivo. Fíjense acá. ¿Sucederá lo mismo aquí? Fíjense acá. Fíjense. Vamos. Estamos hartos de que hables tanto en clase. Proposición subordinada. Que hables tanto en clase. Preposición de. Están juntitos. ¿A quién están modificando? A hartos. Al adjetivo, ¿eh? Es igualito. ¿Sucede lo mismo aquí? Está pendiente de que termines tu tarea. Está pendiente de que termines tu tarea. La proposición subordinada, que termines tu tarea. La preposición, aquí está. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Proposición subordinada sustantiva, complemento de adjetivo, porque complementan a un adjetivo, ¿eh? Lo mismo usted acá, ¿ve? Es partidario de que cambien al entrenador. ¿Que cambien al entrenador? Proposición subordinada, sustantiva. Tengo aquí la preposición. ¿Será de complemento adjetivo? Verifico el adjetivo aquí, al costadito, ¿eh? Tres elementos juntitos, ya en términos más sencillos, o explicado de otra manera. Tres elementos juntitos, adjetivo, preposición y proposición, para que sea considerada proposición subordinada sustantiva, complemento adjetivo. Si me entendiste eso, me entiendes esto. Complemento de nombre. ¿A quién se supone que deberán complementar? A ver. Si uno es complemento adjetivo, en este caso, el complemento de nombre, ¿a quién complementarán? ¿A quién complementa, chicos? Al sustantivo. Al sustantivo. A ver, verificamos. Aquí tienes la proposición, ¿eh? Que ingresaremos a San Marcos. La preposición. Siempre va a ser lo mismo. Proposición, preposición. Y en lugar de adjetivo, ¿qué le voy a poner? Un sustantivo. Entonces yo digo, ¿ve? Todos tenemos la confianza de que ingresaremos a San Marcos. Confianza sustantivo,
Por lo tanto, que ingresaremos a San Marcos es la proposición subordinada sustantiva complemento de nombre, porque va unida con una preposición. Tengo miedo de que se enfade conmigo. ¿Sucede lo mismo o no? Proposición subordinada, que se enfade conmigo. Preposición de, miedo, sustantivo, complemento de nombre. El rumor de que ocurra un terremoto es cierto. Que ocurra un terremoto es cierto. Proposición de, preposición, rumor, sustantivo. Ya está, complemento de nombre. ¿Cuándo será complemento de régimen verbal? ¿Cuándo será complemento de régimen verbal, chicos? ¿Complementará a quién? Vamos, chicos. Al verbo. Al verbo. Hacer lo mismo. Ellos coinciden en que es mejor un ceviche. ¿Qué es mejor un ceviche? Proposición. En, preposición. ¿A quién están complementando? A un verbo. Simplemente haces eso. Me alegro de que hayas venido. ¿De que hayas venido? Proposición subordinada sustantiva. De, preposición. Alegro, verbo. Ah, ya. Entonces es una proposición subordinada sustantiva, complemento de régimen verbal. No te quejes de que no te escucho. Que no te escucho, proposición. De, preposición. Quejes, verbo. Ahí está. Por último, complemento de adverbio. ¿A quién se supone que van a complementar? Vamos, ¿a quién? ¿A quién se supone que van a complementar, chicos? A un adverbio. Vamos, debe ser la misma fórmula. Proposición, preposición, adverbio. Proposición, preposición, adverbio. Proposición, preposición, adverbio. Entonces, todas estas proposiciones subordinadas sustantivas son complemento de adverbio. Complemento de adverbio. ¿De acuerdo?